Estimados agroescuchas, el día de hoy estamos muy contentos porque vienen regañones, pláticas y pagar algunas deudas que tenemos que dijimos en pasados episodios. Pero antes de que lleguemos al tema, está conmigo el amante de los agricultores, tanto mexicano como americano, y soporte sustentable de este podcast, mi querido Héctor Reider, ¿cómo estás? No sé cómo sentirme con el apodo de hoy. Pero bien, fuera de eso, Es lo aquí que dice cuidando tu al perro. camisa. Es lo que dice tu camisa. No, 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 no. No, bueno, sí, dice ama a tu productor pequeño. Pues sí. No, Sí. así es que yo no dije mentiras, así es que está, Ah, ese es, ok, ok. Lo acepto, lo y, acepto. y ya pronto haremos un episodio especial porque nos dimos cuenta que somos bien ñoños con el Señor de los Anillos, así que esténse bien puestos porque va a estar muy bueno. Es que está Órale. bien. Sí, sí, sí. Y pues en esta ocasión tenemos una invitada súper especial. Bueno, no es invitada, ella es parte del podcast. Es nuestra gran y única Cecilia Arista, agrocomunicadora, especialista y nuestra principal guía en este camino de la comunicación que hemos aprendido un montón. Hola Ceci, gracias por estar otra vez aquí con nosotros en Agronauta. ¿Cómo estás? No, hombre, pues muy bien, chicos, al contrario, muy agradecida. Siempre se los he dicho que soy gran fan de Agronauta, de ustedes aprendo mucho. Todos los que los escuchamos aprendemos mucho de ustedes. Y bueno, pues qué padre que tengamos la oportunidad de rebotar algunos conceptos casi económicos como en la escuela, ¿verdad? Para ubicarnos en el sector agroalimentario. Pero muy contenta, como siempre, de compartir el espacio con ustedes. Ok, perfecto. Pues empezamos y regresamos. Perfecto. Bueno, este episodio es un fe de ratas porque cometí errores cuando vio con Fernando Cruz y Ceci me dijo, no, con eso no es así, que quién sabe qué. Pero creo que salieron varios conceptos. No, no te escuchamos, Tona. Se me Se nos mutió fue. solo, se puso. Otra vez, otra vez, va. Empieza. Bueno, va otra vez. Deja poner una marquita porque si no me pierdo. Bueno, este episodio es un fe de ratas porque la regué en el episodio con Fernando Cruz diciendo varios conceptos y Ceci me dijo, no, Tona, eso no es así, que mira que te faltó. Y entonces platicamos y digo, pues entonces ven y regáñame aquí en el podcast. Digo, dime las cosas como son. No es cierto. Y entonces, yo creo que aprovechando este tema, yo les planteé a los dos, a Héctor y a Ceci, que hablemos de la diferencia entre ser agroproductor a convertirte a agroindustrial o productor agroempresario y qué pasa en el Inter y cuál es una cosa que yo veo como ende, que ya platicaremos más a fondo, qué es lo que pasa si nos hacemos agroindustriales pero en manera de cooperativa, que creo que sería una forma de participar en conjunto. Entonces, para que el preámbulo, ¿qué te parece el tema, Héctor? Antes de que entres así. A mí me encanta. Cada vez que me gusta mucho explorar la cadena de valor porque es tan extensa la cadena de valor en la agricultura. Y yo creo que a veces, o sea, yo creo que todos tenemos un entendimiento de qué es, ¿no? Porque son los insumos, es todo, todos los pasos que llega hasta el consumidor final y a veces hasta después del consumidor. Y pues es un gusto que te tengamos aquí, Ceci, porque yo creo que eres la más indicada para poder desenmarañar todo esto, más red de valor que cadena de valor. Y sí, Exacto. Exacto. No, pues no la más indicada porque, bueno, pues son ya 23 años de estar en el sector agroalimentario y algo he aprendido en el sector agrofinanciero. Tengo muchísimos compañeros en la banca de desarrollo agroalimentaria que conocen mejor los procesos. Pero bueno, yo le decía a Tona que igual y sí es como importante diferenciar los diferentes sectores y las diferentes actividades, porque a veces podrá parecer como que, bueno, pues si ya estás haciendo esta actividad en el sector primario, ¿por qué no te avientas a hacer agroindustrial, ¿no? Y no, yo les comentaba un poquito a lo mejor antes de entrar al podcast que son negocios diferentes y en ese sentido, pues también habría que verlos con sus retos y con las oportunidades que tienen. Entonces, yo le decía a Tona, mira, creo que es importante que en términos económicos identifiquemos primero la clasificación general de los sectores y distinguirlos de las actividades, sectores de actividades económicas, para que podamos conocer y diferenciar sus características y operación. Entonces, le decía a Tona la vez pasada que ahí comentábamos, ¿no? Un, un sector económico representa un segmento específico de todo el circuito de la producción.
Y de manera general se divide tradicionalmente en los tres sectores principales que conocemos, que es el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario de la economía es la actividad inicial de todo el proceso productivo, porque empieza con el acopio de la materia prima, con la producción del cultivo, ¿no? Ya se trate en otro sector, en otras actividades como de minerales, sustancias orgánicas o alimentos, es donde empieza, ¿no? Digamos, el proceso productivo en el sector primario. El sector secundario o el sector transformador es el sector que es encargado de procesar y transformar esa materia prima, ese cultivo que suministró el sector primario, para hacerlo un bien de consumo, para tenerlo listo para su distribución y para posteriormente comercializar. Es decir, es la parte del sector secundario que se especializa o que se dedica a producir productos, valga la redundancia, ¿no? A elaborar, a darle valor agregado, ¿no? Y bueno, pues de hecho, pues es obviamente uno de los sectores en los que es más costoso porque interviene mucha maquinaria, mucha tecnología y más recurso humano, ¿no? Y eso, evidentemente, pues al convertirse en un producto, pues se encarece, ¿no? Y luego, por último, pues está el sector terciario, que sería el encargado de suministrar servicios a todos los diversos actores económicos y a nosotros que somos los consumidores finales y a otros segmentos intermedios que comercializan esos productos que se elaboraron en el sector primario. Muchos servicios incluso consideran la venta de productos ya elaborados en ese sector secundario, pero bueno, en este sector se concentran todos estos proveedores de servicios en el sector terciario, ya sean administrativos, logísticos, técnicos, de distribución, de los que sea. Y fíjate, el sector terciario incluso es el sector de mayor empleo, o sea, hay mayor gente empleada trabajando en el sector de servicios que en cualquiera de los otros dos sectores, el primario y el secundario. Sin embargo, el crecimiento que ha ido teniendo el sector terciario es uno de los que menos grados de automatización y de mecanización tienen. O sea, hay poca tecnología y poca mecanización en el sector de los servicios, ¿no? Bueno, Perdón, todavía. rápidamente una pregunta. Yo diría, o sea, no sería. Ahora, me quiero imaginar que hay áreas grises entre cada uno de los sectores y que se Claro. puede encontrar un pequeño pedacito de cada sector dentro de cada sector, ¿no? Porque si yo fuera a hablar a grosso modo, el sector terciario en este caso realmente es más enfocado al consumidor, o sea, nosotros, pero eso no significa que los otros sectores no tengan que comercializar. Así es el sector. Por eso decía, tres grandes sectores es el de servicio, pero tienen sus particularidades en las actividades. Por ejemplo, hablando de las actividades del sector primario, que están relacionadas con lo que comemos. Actividades, por ejemplo, como la ganadería, la agricultura, la pesca. Estas son actividades del sector primario que estamos, en donde estamos viendo que hay productores de diferentes estratos. En las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras del sector primario, hay productores que producen para autoconsumo y los que producen para vender. Y esa parte, pues sí es importante que la tengamos muy clara. Fíjense, cuando fue en 2012 la FAO, en colaboración con la Zagarpa, realizó un estudio que se llamó Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012, y en ese estudio ellos definen una estratificación de las unidades económicas rurales con base a los ingresos por ventas que tienen los productores. Y a partir de ahí caracterizan a los productores rurales y a los productores del sector primario en 6 estratos que van del estrato 0 al estrato 5. Como podrán imaginarse, el 0 es de menor desarrollo y el estrato de mayor desarrollo. ¿Quiénes se encuentran en esos estratos? Bueno, pues tengo una tablita, déjame luego, pues se me olvidan los. Ok. En esos estratos, dicen mis compañeros del FIRA que son, que es una historia de 3 mundos, la estratificación de las unidades de producción, y que en el primer mundo pues están aquellos productores de estrato 0 a estrato 1 que comparten características. ¿Cuáles son? Pues son productores que tienen limitaciones de tierra, que presentan baja productividad, que tienen mucha dependencia climática, ¿no? O sea, es al aire libre su producción, son grupos vulnerables, son mujeres, son indígenas, son de autoconsumo, y entonces su acceso al financiamiento pues es prácticamente inexistente. Digamos que ese es el estrato 0 y el estrato 1. Luego siguen el estrato 2, digamos al estrato 4. Esos son productores que están, que producen a través de unidades familiares.
y sí tienen vinculación con el mercado, pero con el mercado local. Tienen poco acceso a tecnología y financiamiento. Contribuyen a la producción principalmente de granos básicos y tienen un poco más de acceso al crédito. Sin embargo, tampoco tienen tan abierto esa ya el crédito, ¿no? Y finalmente están los productores del estrato 5, que son, que son realmente muy pocos, alrededor de unos 20,000, pero son los que económicamente son más grandes y que contribuyen casi con el 50% del valor de las ventas y tienen más acceso a financiamiento, tienen recursos, tienen agua. O sea, si se dan cuenta, toda esta gama de productores están en el sector primario. O sea, Ujú. hay de estos productores en el sector primario. Entonces, una característica pues importante de la producción primaria es que tiene todo digamos, todo este eslabón o características de productores, ¿no? Ujú. Y finalmente, bueno, pues en esta clasificación, digamos, que estamos diciendo, que estamos comentando aquí, pues hay productores que necesitan crédito para unas actividades y hay otros que necesitan crédito para otras actividades muy diferentes. Pero normalmente en el sector primario, pues son todas las actividades que llevan a que el productor pueda producir, o sea, pueda tener al alcance la materia prima necesaria o los insumos necesarios para producir, ¿no? Y bueno, esa era la primera parte, o sea, tener en cuenta, que es lo que le decía a Tona, que hay un porqué, o sea, hay un porqué de por qué hay productores en el sector Claro. primario que producen nada más así, y hay otros productores en el sector secundario que transforman. Hay productores del sector primario que se brincan al sector secundario, y tú Ujú. ponías el ejemplo del agave, ¿no, Tona? Ujú. Sí, pero creo que sí. Lo que yo creo es que como está cambiando ahorita los temas de los mercados y como está viendo tan volátil algunas cosas, por ejemplo, vemos que hay pues, producciones que se están haciendo complejas, hablamos de los granos, que Ujú. bueno, de agua y todo lo que se ha platicado lo habían platicado en pasados episodios, ¿no? Pero también hay cultivos que están tomando mucho valor, por ejemplo, el tema del café. Ajá. Y el tema del café, el tema del cacao, algunos productos de exportación, algunos que está cambiando el gusto del mercado y que en un futuro pues, pueden llegar a tener un repunte. Y entonces, creo que uno de los objetivos del futuro, de lo que está pasando con los mercados, y salvo que Héctor me diga lo contrario, uno de los objetivos que debemos tener como humanidad es acortar estas cadenas productivas, ¿no? Y qué mejor que el crear una estrategia de algún modo para que esas cadenas productivas se hagan más accesibles a los productores, que ellos pasen de un nivel a otro. Yo, obviamente estoy de acuerdo, ¿no? Y hay muchos productores que navegan en las tres líneas, ¿no? Productores Ujú, primario, los tres secundario grandes. y pues a terciario, ¿no? Y navegan. Y normalmente son empresas muy grandes. Hablamos, como platicaba con Ricardo Morales, que hay agricultores de verdad, o sea, agricultores de muy alto vuelo, que tienen mucho dinero y hacen, pues, y hacen con el mercado. Y igual con tequileros, hay tequileros que casas grandísimas de tequila que manejan la producción a su gusto, ¿no? Y la marca. Y hay pequeños productores que tienen muy buenos productos y tienen que ver la forma de llevarlo al mercado. Y está yendo bien, ¿no? Y creo que esos son, por eso me gusta mucho el tema del agave, porque lo he visto que hay productores que lo hacen bien y con pocos recursos llegan muy lejos. Inclusive con los pescaderos de allá de Michoacán, y Ujú. creo que es un modelo que podría funcionar, pero obviamente depende mucho de un cambio de mentalidad del productor y que encontrara el camino y a lo mejor el apoyo. Ajá. Sí, No, no, sí. a lo mejor el apoyo económico, el apoyo de un crédito, el apoyo administrativo, el apoyo para abrir la mente y poderlo saber, y sobre todo, y que a lo mejor que el primer apoyo de este grupo de productores está a los lados, ¿no? Está con su vecino, está con Exacto. su Ujú. padre, está con Totalmente. su amigo. Lo mismo que platicamos en el episodio con Fira, ¿ajá? De que ellos mismos se están ayudando. Entonces, creo que, y esto como que lo que hemos platicado en todo este tiempo de agronauta, como que me hace clic, es decir, que la economía agrícola del futuro es una agricultura, es una economía para los pequeños y medianos productores de cooperativa. Creo que Sí. Héctor es muy dado a pensar al respecto, ¿no, Héctor? En ese caso, sí. Ujú. Si nos vemos a muchos de los estudios que se han hecho para las economías del futuro, de cómo deben de funcionar de una manera que se centren el bienestar de las sociedades a las que están sirviendo estos sistemas económicos, en los sistemas cooperativos funcionan en diferentes niveles.
Ahora, yo creo que tenemos que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Cuando estamos hablando, sobre todo de sistemas cooperativos y también cuando estamos hablando de los diferentes eslabones de las cadenas y de la cadena de valor en general, ¿no? Entonces, si nos fuéramos a meter, digamos, en los tres grandes eslabones que estaba mencionando Cecilia, y por favor, corrígeme, porque estoy seguro que voy a decir algo por ahí que no es del todo cierto, yo diría que en muchos de los casos, entre comillas, el segundo, dependiendo del tipo de producto, puede ser opcional. Es decir, si no estamos considerando el empaquetado o la lavada del producto como una especie de transformación, ¿no? Entonces, podemos ver que una lechuga que nada más fue cortada y todo. Ahora, estos sistemas, esto permite, por ejemplo, que los productores pequeños, trabajando de una manera cooperativa, puedan ingresar de una manera mucho más sencilla al tercer eslabón de esta cadena, que es el de la comercialización a gran escala, y después lentamente crecer sus sistemas para poder también procesar. Eso lo podemos ver como una manera de diversificar sus prácticas, ¿no? Primero desarrollo todo mi sistema de comercialización de mi producto base, pero que si yo estoy enfocándome en producto estacional, tengo que tener algo que vender cuando no estoy produciendo mi producto. Entonces, hacerlo salsa, enlatarlo. Y ya estamos hablando, ¿no? Y eso lo hemos visto que hasta productores medianos lo hacen. Y técnicamente están dentro de esa cadena. Ahora, si nos regresáramos a la cadena de valor, también ¿qué pasa con la innovación? ¿No? Porque muchas veces mucho de la separación o de las grandes empresas se habla de la innovación tecnológica. Bueno, también hay esquemas de desarrollo y de innovación tecnológica económicos, que son económicos. Cooperativos, bueno, sí, económicos, sí, pero cooperativos. Y esto se le llama innovación abierta. Entonces estamos viendo cómo los sistemas cooperativos tienen diferentes esquemas. Sin embargo, tienen sus retos, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema cooperativo, vamos a tener que lidiar con mucha gente tomando decisiones y eso es bueno y eso es malo, Es ¿no? difícil, Es difícil. es difícil. Ahora, Exacto. siento que me fui por una gran tangente, pero sí creo que es viable un sistema cooperativo, pero tiene muchos retos y cómo implementarlo requiere tener un cierto tipo de visión que a veces es difícil y creo que es un sistema muy gradual. Pues de hecho, fíjate que el sector cooperativo ha crecido muchísimo, Muchísimo. muchísimo en el país. Ha sido muy importante también su contribución. Hoy impulsan de manera también fundamental la tecnología, la apertura de mercados, la integración de mercados. Y eso que decías, Héctor, pues sí, la verdad es que la cuestión es cómo organizarse. Uh-huh. Y después de aprender y de saber organizarse, porque organizarse implica también compartir tus saberes, compartir tus éxitos, compartir tus metodologías. Y a veces eso es lo que nos pasa en el sector, pues en todos los sectores, ¿no? Pero en el sector agroalimentario a veces es lo que pasa, ¿no? O yo tengo mi modo, todavía ahora tenemos productores que dicen, bueno, pues es que es mi manera de trabajar, yo así trabajo, y qué difícil les es incluso aceptar otras maneras de trabajar. ¿Y qué pasa? Que cuando estás en el sector cooperativo o entras a la misma industria, lo que los consumidores buscamos son cierto estándar en los productos, ¿no? Tú quieres que siempre lo que compres sea de la misma calidad o te sepa igual o esté de esta manera. Entonces, esa estandarización que tenemos en el consumo, pues implica también que quien lo produce, pues también tenga ciertos paquetes tecnológicos que van con ese objetivo. ¿Me explico? Y entonces ahí hay una parte muy importante hablando en el sector agroalimentario. Primero, la integración o el extensionismo, que es que llevar hacia los productores transferir tecnologías en las cuales se pueda obtener una estandarización, en donde puedas incluso obtener economías de escala al momento de adquirir insumos, pues es una parte principal, es muy importante. Entonces, sí es una cuestión como de cultura. Pero vamos a suponer, porque hay grandes cooperativas en México, ¿no? Que se han formado y de ahí, de esas cooperativas incluso se han hecho otro tipo de figuras, ¿no? Uniones de crédito, las asociaciones de productores incluso no son cooperativas, me refiero, pero son organizaciones de productores. Y en toda esta cadena lo que es muy importante es, ok, ya está, sí logramos ponernos de acuerdo, sí logramos estandarizar a lo mejor paquetes tecnológicos, tecnología, lo que tú quieras. Ahora, ¿cómo nos vamos a asociar? Y esa es otra parte de la cadena, formalizarte como una sociedad de producción rural, sociedad cooperativa, o sea, es formalizarte para ir hacia el siguiente nivel, que es pedir crédito.
¿no? Porque finalmente, pues el beneficio de poder estar integrado en una cooperativa, en una sociedad de producción rural, lo que sea, es que tengas el beneficio, estés integrado a una personalidad, a una persona jurídica, y la mayoría de nuestros productores, y pues era una pregunta a lo mejor que tenía un poquito más adelante, Tona, pero la mayoría de nuestros productores no tienen esa parte, o sea, no llevan ese registro, no es que tengan errores salir a pedir el crédito, sino que no cuentan con la información financiera necesaria para ser sujetos de crédito. Eso es como lo de toda la vida. Ya estás integrado en una cooperativa, ya estás integrado, ¿no? Como productor individual a veces no es difícil conseguir crédito, ¿no? Si no tienes tu información financiera. Claro. Oye, no, de hecho creo que estás mencionando una cosa muy importante, algo que creo que hemos hablado cada vez que vienes al podcast, que es los super recursos que ha desarrollado FIRA para justamente que la gente consiga esa información necesaria para conseguir su crédito, o sea, qué es lo que deben de conseguir y cómo conseguirlo y cómo hacerlo. Hasta juegos de mesa tienen. Y la otra, que aún así con todos estos recursos disponibles sigue siendo un reto para muchos de los productores que están trabajando en conjunto, que quieren hacer algo, acceder a estos recursos simplemente porque puede ser un reto de comunicación, puede ser. Entonces, ¿cómo ves? ¿Has visto algún cambio en el acceso a estos recursos? ¿Has visto que ha aumentado la necesidad? ¿Has visto que no? ¿O No, sí? no, claro. No, sí, claro. Pero mira, finalmente, hoy, recordemos que, bueno, pues la pirámide poblacional pues está invirtiendo, ¿no? Ahorita, pues por supuesto que nuestros productores son productores de más de 60 años. Claro. Sin embargo, viene una nueva generación de productores también, que es muy importante porque ya tiene otra conceptualización diferente acerca del manejo de la información. Las redes sociales y la tecnología han hecho que, bueno, pues la información se obtenga. Entonces, esa parte es muy importante porque están empezando a acercarse al crédito y a saber que requieren tener información, su información financiera para poder acceder. Entonces, sí, claro que ha incrementado. Las figuras para otorgar crédito también han aumentado y se han diversificado. Hay muchas SOFOM. Ahora hay la constitución de mucha microfinanciera, por ejemplo, y muchas de las microfinancieras a nivel local, a nivel rural, pues son para dar crédito a pequeños productores en el sector agroalimentario y también a otras actividades complementarias a los productores que normalmente son actividades comerciales o también de servicios. Entonces, ¿que ha incrementado? Sí, por supuesto que ha incrementado la necesidad de crédito, siempre está latente ahí. Lo importante siempre es cómo formalizar y bancarizar a estos productores, cómo hacerlos sujetos de crédito. Empieza por una parte cultural muy importante que es registrar tus ingresos, ¿no? Tener una cultura financiera hacia para qué quieres ocupar el crédito. Nuestros compañeros, por ejemplo, en FIRA se ven de manera muy cotidiana con la cuestión de que un productor va a pedir crédito para una cosa y dices, y al hacer el análisis de tu negocio dices, pues no necesitas crédito para eso, necesitas crédito para esta otra parte, ¿no? Para invertir, para mejorar tus costos de producción, para otra cosa necesitas crédito. Entonces, y también sí creo que a mí bueno, tuvimos oportunidad de participar en la caravana Fira de Innovación Financiera, que fue el año antepasado, porque el año pasado no hubo, pero me pareció muy interesante, por ejemplo, el caso de Caja Songolica, y dime la que yo conozco porque mi familia es de allá, o sea, y es una zona rural, pequeñita y todo eso, que empezaron así de que te presto y así, y luego se convierten en Sofom, empiezan a trabajar, y luego ponen sus cajeros automáticos, y ahorita ya ya están trabajando por WhatsApp, están trabajando por crédito, así, y los ves y es una caja que es modelo de crecimiento, ¿no? Y al contrario, me tocó trabajar con bueno, he visto cómo la gente, cómo trabajan de duro las empresas para poder dar un crédito. Me tocó, le doy un saludo aquí a Concede, a la gente de Concede, a Tarsila. Me tocó ver cómo su gente trabajaba para poder ayudar a los productores para obtener un crédito, porque obviamente hay que cumplir con requisitos. Y luego, la principal regla es, ¿vas a ser financiero? Empieza por una contabilidad, ¿no? O sea, vas a tener un tema de financiamiento, haz tus cuentas,
de cuánto gastas, cuánto pones, cuánto tienes, cómo vas a apoyar. Si voy a, creo que pedir un crédito de $1,000,000, tener un negocio que hago que valga 2 millones para que te presten en 1 millón, pero ya cuando vas pagando y resulta que estás cumpliendo bien, pues te van a prestar más dinero porque eres buen pagador y vas así, y entonces te conviertes en una cuestión financiera. Ajá. Ujú, ujú. Y hay gente que agarra mucho, y tú lo vimos, porque la educación financiera es bien compleja, y sobre todo para los mexicanos, entonces no entendemos muy bien cómo llevar el crédito y crédito. Creemos que todo se compra de golpe, pero el crédito también es una herramienta, ¿no? Y Ujú. creo que Esta palanca. de lo que estamos hablando ahorita, lo que, bueno, que planteamos en este episodio es la parte fundamental de cómo convertirte en un agroindustrial, dime si estoy bien o estoy mal, Ceci, en saber pedir un crédito. Eso sería la gran llave, ¿no? Y saber Sí, cumplir el crédito, ¿no? ¿Tú qué opinas? sí, sí, definitivamente, pues, sobre todo identificar la necesidad del crédito, ¿no? Como para qué quieres el crédito. Ahorita que comentabas de, por ejemplo, de Caja Songoliga, que es una de las, que como dices tú, es una de las cajas, pues, modelo que hemos visto, pues también es un sector, el sector de las cooperativas de ahorro y préstamo es un sector importante y también requiere apoyos, ¿no? Entonces, si dijéramos, bueno, ¿cómo empezarías para poder obtener crédito? ¿O cómo empezarías tu carrera para poder ser sujeto de crédito? Pues primero, teniendo un conocimiento integral de tus ingresos reales y tus egresos y tener un registro de estos, ¿no? Ujú. Segundo, después de conocer tu situación financiera, promover que puedas empezar a hacer historial crediticio, porque muchas veces te va bien incluso como productor, pero es bien basado muchos de los productores piensan que es mejor si no deben, por ejemplo, ¿no? Bueno, mejor no, es que no debo nada. Dices, bueno, no debes nada y nunca has pedido un crédito, pero tampoco has promovido el Ujú. que puedas tener un historial crediticio donde el intermediario financiero, el banco, la caja, la SOFOM, sepa quién eres, sepa que sí tienes capacidad, sepa que sí pagas, que sí eres pagador. Ujú. Entonces, pues otra cuestión fundamental, pues es eso, ¿no? Que hagas, que revises tu capacidad de poder hacer un historial crediticio. Otra cosa también es que luego haces historial crediticio, pagas tu crédito, todo lo que sea, y luego quieres volver y, oye, pero la vez pasada me dieron crédito y ahora no. Pues también habrá que ver cómo fue tu comportamiento crediticio. ¿Pagaste bien o pagaste mal? ¿Te retrasaste? Incluso a muchos productores luego les pasa que han sido avales de otra cosa y no se acuerdan. Pero después van a pedir crédito y, oye, pues estoy en el buró de crédito y yo no sabía, porque no le das continuidad a tu historial crediticio, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte es muy importante. Sí. Ajá, Y digo, como que crédito es un deporte, ¿no? Sé si tienes que ¿un aprender. deporte? Sí, Para el productor, ¿no? Tiene que aprender a jugar, ¿no? O sea, es una línea. Y totalmente. lo que se oiga muy tonto que lo diga, pero sí es un deporte. O sea, sí. No, No, sí, sí. es ese punto entre deporte, ciencia y arte, ¿no? Porque Una algo que ciencia. estaba pensando es que hay cierto tipo de créditos que, bueno, no cierto tipo, sobre todo cuando son créditos de negocio y también te pido que me corrijas, Cecilia, se piden cierto tipo de proyecciones sobre el negocio, ¿no? Entonces, Ujú, ahí es donde entra yo creo que mucho la parte del arte y de la ciencia, porque hay una muy fina línea, ahorita que estamos hablando de líneas, entre la especulación y una proyección bien hecha, ujú, ¿no? ujú. Sí, sí, porque de alguna manera, mira, la verdad es que muchos productores no tienen claridad de su capacidad de pago respecto al concepto de inversión que tienen en su mente. Ujú. Entonces, desafortunadamente no cuentan luego con toda la asesoría que les permita solicitar un crédito acorde a sus necesidades y saber cuál es el paso uno, paso dos, ¿no? Tú vas a llegar a una institución financiera y además de tus estados financieros te va a pedir que tengas experiencia. Vas a llegar a una Ujú. institución financiera y además te va a pedir que tengas con qué garantizar ese crédito. Vas a llegar a una institución financiera y como tú dices, hay que hacer una corrida financiera, hay que ver a través del tiempo lo que yo te preste, cuándo lo vas a pagar y qué capacidad tienes para pagármelo en ese tiempo. Claro. Entonces, bien decía Tona, a lo mejor quizá no un deporte, pero sí una mecánica en donde hay que saber las reglas del juego. Y la regla del juego más importante para el productor es tener una cultura financiera, por eso desde allí empezamos, tener educación financiera para formar un historial crediticio, que con ese historial crediticio el banco o el intermediario financiero te pueda analizar y después de que te analice, decir, bueno, pues
tu capacidad es como para pagarme, sí puedo prestarte tanto. Claro. ¿No? Dice un buen amigo que trabaja en igual una organización sin fines de lucro, pero que ayuda a la gente a poner sus cocinas, ¿no? Sus cocinas semi-industriales, una cocina comunitaria, que dice que a veces la mejor historia que podemos tener es que la gente termine no poniendo su negocio, justamente por las ideas que traían de cómo iba a funcionar, y el hecho que no pongan ese negocio a la larga les ayuda más a la vida que tener que enfrentarse a la bancarrota, que tener que enfrentarse justamente porque falta este conocimiento tan importante que cuando estamos hablando de centavos, pues es la diferencia entre ganar o perder. Sí, y yo creo que también aquí cuenta mucho el tema de la experiencia, porque me acuerdo mucho que siempre, pues mínimo, yo diría que si tú sabes, vas a empezar un agronegocio, un año, tienes que estar solo peleando, así produzcas en tu patio, donde sea, pelea, ese año es la muerte, vas a estar sufriendo, tronándote los dedos, y si ganas 10 pesos, o sea, si quedas tablas, la cosa cambia. Entonces, y si hay que ser muy inteligente. Igual, por ejemplo, yo lo veo en el tema de procesos, o sea, de startups y todo esto, que tienes una idea y la vas desarrollando. Así la hagas en el garage o en tu casa o con ayuda, por ejemplo, el tema biotecnológico. Me tocó ver un caso muy bonito que os platicaré más adelante, es una idea que tengo, de una empresa que empezó produciendo biológicos y de repente le dan el negocio. Y ahorita están en la etapa de que ya tienen el negocio puesto, necesitan crecer y vienen a exponerlo. Entonces dicen, ¿dónde lo expongo? Y siempre, no, pues ve a Shark Tank. Y digo, o sea, no, o sea, ponte a pensar a crecer, deja de jugar. O sea, haz dinero, o sea, haz que tu negocio crezca, ¿no? Entonces empieza el juego de, tienes tu negocio, hay que hacerlo crecer, pero después de un año de pelear, de batallar y todo esto, igual que sembraste, te fue bien, y ya saliste a tablas y tienes un negocio establecido, es como acreditar algo, ¿no? O sea, acreditar un puesto de tamales, un puesto de tacos, una siembra en especial. Ya lo hiciste, ahora hay que hacerlo bien y lo mejor posible y volver a empezar. Y en eso entra el crédito. Y el crédito son vitaminas, esteroides a tu negocio para que crezca, pero hay que saberlo pedir y llevar bien consensuado todo lo que estás haciendo, ¿no? Los grandes negocios empezaron así. Y empresas que tienen de más de 300 años empezaron así, llevando sus cuentitas y empezaron de un cero igual. O sea, creo que esa es una parte importante. Ahora bien, los tiempos son muy diferentes. Ahorita es mucho más rápido todo. Y si eres suficientemente inteligente, podrías obtener un gran empujón si tienes una gran idea, ¿no? Un gran negocio. Y poder un buen crédito. O sea, es lo que a mí me sorprende mucho de estos tiempos, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo creo que vale la pena mencionar porque la razón original por la que empezamos este episodio son los créditos y cómo uno puede cambiar de solo un productor a estar potencialmente en otro lugar de la cadena, que no importa si uno peleó como productor, eso no significa con el conocimiento necesario que ocupa estar en ese otro lugar de la cadena. No, porque ahorita nos estamos enfocando en una sola cosa. Uh-huh. Algo que me ha tocado ver varias veces es que un productor decide crear una distribuidora, ¿no? Y una distribuidora pequeña no es necesariamente una cooperativa, pero se dedica a apoyar a otros productores pequeños, y todo el tema de valores a quien buscan está genial, ¿no? Es una gran manera de la producción cooperativa, solamente que la persona moral no es una cooperativa, no es una distribuidora. Pero los requerimientos para manejar esa distribuidora son completamente distintos a los requerimientos de manejar su producción. Desde Uh-huh. seguridad industrial, Uh-huh. desde inocuidad, desde las proyecciones, porque tus insumos y tus productos son completamente distintos, porque ahora tienes que tomar no solo los otros productos que tú, no son los que tú produces, sino los que otras personas producen. Y además, toda la parte de administración y logística de recursos humanos, es decir, a tus productores, es todo un tema que va a ser el principal labor de esa distribuidora, ¿no? Es manejar, entre comillas, a tu talento para poder encontrar compradores. Entonces, si yo llego con 20 años, digamos, de producción y digo que voy a abrir una distribuidora, yo creo que ahí mi pregunta para ti, Cecilia, y tengo todo ese conocimiento de cómo aplicar un crédito, ¿cómo notaría una persona que sabe las banderas rojas de esta persona? A lo mejor no es la mejor idea darle un crédito para su distribuidora. Ajá, oye, nada más que me quedé con la idea, es que es una distribuidora de insumos, una distribuidora de De qué. producto agrícola. Ajá, Un sí, es empaque. como si, ¿un Pues empaque? sí, pues sí, más o menos. Estamos hablando, que O le una compra producto, comercializadora. una comercializadora.
una comercializadora. Fíjate, las comercializadoras, como entre otras actividades que se realizan, ¿no? Por ejemplo, también Ujú. las tiendas de insumos, son pueden llegar a hacerse figuras financieras muy importantes porque Ujú. tienen el contacto directo con los productores. De hecho, Definitivo. por ejemplo, en el FIRA se inventó desde hace muchos años que estas tiendas de insumos y estas comercializadoras y estas distribuidoras, como tú dices, pudieran llegar a ser empresas parafinancieras. Es decir, son empresas que para operar van a necesitar crédito, pero que a su vez también pueden transferirle a través de Ujú. una línea de crédito crédito a quien les compra. Entonces, nosotros les llamamos empresas parafinancieras. Ahora, no sé si tu pregunta iba en el sentido de decir cómo te puedes dar cuenta o el foco rojo de que esa empresa parafinanciera tiene capacidad, solvencia o esto, o de que los productores que están en esta empresa van a comprar esta empresa No, antes parafinanciera de, pueden. antes de que exista la empresa parafinanciera, antes de que exista esta comercializadora, nosotros hemos visto cómo muchos productores deciden abrir su comercializadora, esta empresa parafinanciera, y no les sale la jugada, ¿no? ¿Por qué? Ah, Porque es ya. otra. Entonces, mi pregunta es, para ti puede ser un productor que es muy exitoso, que tiene todo listo y ya ha pedido créditos antes y le ha ido bien. ¿Cómo se identifica los focos rojos para una persona que en papel, digamos, en sus otros negocios le ha ido bien? Ujú. Sí, bueno, sí, sí es diferente. Una comercializadora o una empresa de insumos puede o no puede ser parafinanciera. O sea, Ujú. parafinanciera quiere decir que distribuya, Fondos a través de... sí, que distribuya créditos, ¿no? Que canalice crédito. Ujú. Puede no ser. En este caso, si es una comercializadora que no Ujú. tiene esa función, bueno, hay muchas cosas, pero sobre todo lo que te dice son tus estados financieros. Es que en el banco, cuando tú vas a dar toda tu información crediticia y te investigan y todo, bueno, dicen, ha pagado, ha tenido, ¿no? Tiene esta capacidad de pago, ha garantizado su crédito con esta producción o con esta comercialización. Entonces, lo que es muy importante es el análisis financiero de tus estados. Es donde dices, ya veo que tiene 14 años de experiencia y en esos 14 años de experiencia los últimos 7 o los últimos 5 ha venido con problemas de liquidez o no ha invertido, ¿no? Sí. Entonces, yo normalmente como no soy especialista en el tema del Ujú. análisis financiero porque es otro mundo y es Sí, otro claro. rollo, el armar un proyecto y el análisis financiero, siempre lo que comento para las empresas es que una buena forma es acercarse al intermediario financiero, ya sea al banco o a la SOFOM o al intermediario o a la caja, por ejemplo, o en su caso, si es así, vas a empezar a la banca de desarrollo, que la única banca de desarrollo del sector agroalimentario que hay ahorita, pues es FIRA. Y afortunadamente en el caso de FIRA, bueno, pues son más de 100 oficinas en todo el país y hay esa facilidad de llegar a decir, soy productor, soy comercializador, tengo una distribuidora de insumos agropecuarios y quiero crecer o necesito crédito, ¿no? O necesito capital de trabajo. ¿Cómo le puedo hacer, no? Entonces, nuestros compañeros que se encuentran en las oficinas, pues son encargados precisamente de decir, a ver, checklist, ¿qué tienes? ¿Qué te falta? ¿No? Ya lo conseguimos, ¿no? Ahora, ya eres sujeto de crédito, ya te canalizo hacia una sociedad financiera, hacia una caja, hacia un banco que tiene las características de lo que tú necesitas, el producto financiero que tú necesitas, la tasa que tú necesitas o que tú estás buscando como para poder tener el crédito. Ese intermediario financiero va a tener que hacer el seguimiento de tu crédito porque ya eres parte de su cartera. Y entonces, pues bueno, esa es una parte, sobre todo que yo siempre recomiendo, y no por hacer el comercial, sino que se acerquen a quien conoce la manera en la que puedes armar un expediente. Lo más importante es cómo vas a armar ese expediente. Armado el expediente, canalizado hacia el intermediario financiero que puede atenderte, el seguimiento es del intermediario financiero. Entonces, ahí podrás darte cuenta o podrá darse cuenta el intermediario financiero de acuerdo a tu comportamiento de pago, ¿no? Cómo es, si eres o no eres una empresa solvente, de acuerdo al análisis de tus estados financieros, si puedes o no ser una empresa solvente. Si hay proyección, si puedes tener crecimiento, si del crecimiento que tienes no va a ser suficiente para que pagues el crédito, ¿no? Es Oye, todo Ceci, un tema el análisis financiero. sí, por ejemplo, aquí
Yo creo que, regresando al tema principal de la ventaja, porque es un tema que nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo bastante, a veces sobre todo llevarlo simple, me gusta llevar las cosas simples, no entenderlas bien. Por ejemplo, y he visto casos muy interesantes que vimos ahí en el tema de la caravana, de empresas que se asociaron, o sea, se asocia el productor con el empaque con los productores para hacer una marca y se crea una super empresa, ¿no? O se crean, bueno, la cadena lo permite, ¿no? Pero el que se agrupen les da un valor diferente. Aquí yo llego y pida mi crédito solo, porque por ejemplo, si yo como que veo que hay un grupo de empresarios, por ejemplo, cañeros, ¿no? Que Ujú. luego hay cosas que no vienen muy buenas, pero bueno, te puedes juntar con ellos, ¿no? Quiero producir caña, ¿no? Ahorita que está tan en boga la otra vez la producción de caña de azúcar porque está bien cara. Entonces, Ujú. y llegan y dicen, no, me sabes que tengo un terreno y quiero producir caña. Entonces unos te digan, ¿sabes qué? Métete a este negocio, vas a pedir tal crédito, vas a traer tal negocio y la promesa de que produzcas para que la caña entre dentro de la zafra de este año, ¿no? Y creo Ujú. que tú te puedas meter a un grupo de productores puede ser bastante interesante. Y en cualquier otro, ¿no? Y como dice Héctor, a lo mejor la capacidad de tener una innovación, ¿no? Que empezar a producir, ¿sabes qué? Me ha tocado ver casos de que hay gente que ya está pensando riego por goteo en caña de azúcar que no lo habíamos visto, la aplicación de medición por medio de sensores en caña de azúcar, variación de especies, de fertilización orgánica, uso de microorganismos, que está viendo innovación muy fuerte que a lo mejor en conjunto es mucho más fácil aplicarlo, ¿no? Sí, Ujú. y, por ejemplo, me toca ver bacterias que se van a aplicar ahí, o microorganismos que están aplicando en caña de azúcar, que son muy prometedores y eso sí me llama mucho la atención, ¿no? Que sería muy interesante verlo, ¿no? ¿Qué opinas? Eh, El ecosistema está cambiando, ¿no? exacto. Pero de hecho, el productor pequeño y mediano que sí está orientado a la venta, sabe que no hay otra manera más que de organizarse. Y la primera parte para organizarse, pues se organiza primero en las asociaciones de productores y organizaciones para la cuestión de los insumos. Esa es la primera. Entonces, eh, creo que una parte que es muy importante es que verdaderamente tú pienses si eres un productor enfocado a la venta, si quieres hacer un negocio. Ujú, Es que esa es ahí una cuestión. O sea, si tú quieres hacer un negocio, hay muchos factores que van a intervenir para que tú puedas hacer un negocio y la asociatividad, ¿no? Ya sea a través de una organización, de una cooperativa, es fundamental. Y la mayoría de los productores, Tona, que sí se van a dedicar a la venta, o sea, que sí saben que esto tiene que ser un negocio, ya están en eso desde hace años. Los ujú, que no, pues son los muy pequeñitos o los de autoconsumo, los que no logran desarrollarse o integrarse a un mercado. ¿Por qué? Porque no tienen, lo decíamos al principio, ¿no? Porque tienen baja productividad, porque tienen limitantes de la tierra, porque tienen porque no tienen acceso al crédito, porque tampoco tienen información financiera. Digamos que por eso hablábamos de los estratos ahorita. Esos ujú, estratos entre 0 y casi 2, 0, 1, 0, 0, 1 y 2, ¿no? Esos sí, que son muy, muy pequeñitos son los que tienen problemas para integrarse al mercado y para crecer como productores primarios y siquiera luego después pasar a productores secundarios, ¿no? Pero hay productores pequeños y medianos que saben perfectamente la ventaja de la asociatividad, ¿no? Eso lo tienen muy claro. Ahora, entre las ventajas de poder estar asociado, y ahorita que decías acerca de la tecnología, es que eh, todos los proveedores de tecnologías, de las diferentes tecnologías, desde productivas hasta digitales tecnológicas, a donde van a acercarse es precisamente a una asociación de productores. Nosotros estamos haciendo cosas nosotros como FIRA estamos haciendo cosas muy interesantes en la parte de la caña, al llevar plataformas digitales que monitorean los cultivos, ¿no? Esta parte de ver la producción a través de estas plataformas digitales y que son herramientas costosas, que serían costosas para un solo productor, pero que a ujú, través de una asociación de productores, a través de las sociedades de producción rural o a través de las sociedades de cañeros, los ingenios cañeros, los productores pueden adquirir estas tecnologías. De hecho, lo están haciendo y nosotros ujú, lo hemos visto con éxito, ¿no? La fertilización óptima a través de Claro. drones, por ejemplo, lo estamos ujú, viendo en Sinaloa. Tuvimos un proyecto bien importante con el CIMIT y con la OAS, la Asociación de Productores de allá de Sinaloa. Y de Sonora, perdón, si ya lo dije, Sonora. Y los productores ven la demostración de las tecnologías y dicen, solo yo no lo hubiera podido tener.
pero Ujú. estoy viendo que no está afectando como yo pensé la baja de productividad del que monitoreen así, ¿no? De tal forma, o la aplicación de los biofertilizantes también. Esa es una cruzada muy importante que ahorita pues todos tenemos en el sector agroalimentario, el poder concientizar la reducción de nitrógeno y meter un poquito más la parte de los biofertilizantes y ver que realmente es así, es marginal a veces lo que el rendimiento que vas a dejar de percibir. Y aún así, hoy en la banca de desarrollo, en el caso de FIRA, ya se están implementando mecanismos para compensar eso. Es decir, o sea, tú metes los biofertilizantes y yo te garantizo que si en el ciclo productivo no obtienes la producción que tú estabas obteniendo con todo nitrogenado, te la compenso. Pero te aseguro que si pones y aplicas el paquete tecnológico como te lo estamos diciendo, tu suelo va a estar mejorado, tu producción no va, Esa apuesta no se está afecta. impresionante de Fira. Esa sí me dejó así como que, Sí, wow. O sea, totalmente. Sí, ese está muy padre. sí está muy padre, porque te vas a meter la tecnología y si no das, yo te ayudo. Pero te aseguro que te va a ir bien. Ujú. Y además que tienes apoyo técnico y que se va a ver esto. O sea, sí, ahí sí, sí. Ahora sí, así sí vaya mi hija con el señor, pero porque sí se completito todo el proyecto. Se me hace muy interesante, ¿no? Y Ese es algo por que, eso, ajá, dale, solo, es que algo que nada más quería agregar a esto es que algo que también nosotros estamos viendo trabajando con este tipo de grupos, que es que también es mucho más fácil compartir todas las partes educativas para la adopción de todas estas tecnologías, de todas estas prácticas, porque el punto de contacto es uno en vez de tener que ir con cada productor. Entonces, no solo es el acceso a fondos, no solo es el acceso a tecnología, sino es el acceso a educación que se facilita, ¿no? Es el acceso a canales de ventas que se facilita, es el acceso a etcétera, etcétera, etcétera. Y hace que el trabajo de organizaciones como FIRA también sea mucho más sencillo, lo cual deja que mucho más fondo y más tiempo se dedique a la calidad de lo que se está entregando en vez de la búsqueda. uh-huh. Sí, hay quien dice, bueno, pero si FIRA es una entidad financiera, ¿qué hace transfiriendo tecnologías y apoyando la biofertilización? Y bueno, porque No, decíamos, es un paso, un es un paso. Claro. paso. Cuando tú empiezas a incrementar tu noción de rentabilidad, cuando te das cuenta que empiezas a ser más rentable y eres más rentable, obviamente se abren tus oportunidades para tener acceso al crédito. Ujú. Entonces está como muy vinculado esa parte. Y volvemos a lo mismo. Hay quien dice también, bueno, pues es que FIRA le facilita esos a sus acreditados, porque nosotros tenemos acreditados a través de toda la red de intermediarios financieros. Sí, he ahí la ventaja de que tengas en orden tu información financiera, es ahí la ventaja de que tengas experiencia, es ahí la ventaja de que te acerques a un intermediario financiero y de que hagas un historial de crédito. Porque efectivamente, ¿quiénes van a ser los primeros que tengan posibilidades de tener acceso a tecnologías, a plataformas digitales, apoyos? ¿Quiénes? Ya tienen un crédito. ¿No? No, Ujú. algo que siempre yo digo es, no hay que olvidar que, por ejemplo, en el caso de la banca de desarrollo, son recursos públicos. Ujú. O sea, tú no le prestarías a alguien que sabes que no te va a pagar. Claro. ¿No? Y, Y son recursos del país, son recursos del erario público. Entonces, dices, es que no apoyan a los pequeños. No, no, a ver, espérame. Sí, sí, claro que sí apoyamos a los pequeños. Pero es un paso, ¿no? Nosotros vamos desde organizar, transferir, como decimos nosotros, es una cuestión como de evangelizar, ¿no? De irte evangelizando y llevando hacia que vayas mejorando tus prácticas financieras y tus prácticas productivas para que después puedas ser sujeto de crédito, para que después puedas ser un buen productor en el sector primario, para que después puedas crecer en el sector secundario. O sea, es un proceso, es un y paso. algo que me parece muy interesante de todo esto que estás platicando, Ceci, es que cuando nosotros platicamos con compradores que quieren trabajar con productores pequeños, ¿no? Y les preguntamos, bueno, ¿cuáles son los retos a los que te estás enfrentando cuando trabajas con productores pequeños? Y básicamente nos plantean muchos de los mismos retos que tú estás mencionando que son para acceder a un crédito, que el trasfondo de todo esto es la falta de formalización de prácticas, ¿no? ¿Por Es qué? correcto. Porque no se pueden hacer estas proyecciones, no se puede hacer estos desgloses, no se puede hacer nada si no se están guardando los documentos, si no tengo una buena guía de qué es lo que estoy haciendo, si no tengo idea de cuánto me cuesta producir. Nada de esto y si no tengo una proyección de qué voy a estar produciendo todo el año. Uh-huh. Entonces, muchas de estas cosas en su fondo es lo que buscan los compradores también, que puedas decirme si está certificado o no, puedas decirme qué Sí. vas a estar produciendo, cuánto vas a producir, cuánto me lo vas a vender.
Y esos son muchos de los retos que tristemente muchos de los productores pequeños les cuesta mucho trabajo esa parte. ¿Por qué? Porque anteriormente se hacía, y muchos todavía se manejan así con los tratos de honor, ¿no? Exacto. Y, Eh, pero fíjate que es potencial, o sea, digo, ahorita no vengo con todas las cifras que pudiera proporcionarles, pero es potencial, o sea, hay muchísimos pequeños productores. Entonces, Ujú. es potencial el crecimiento que pueden tener, pero sí claro. se requiere esa cultura primero, pues de aprender a asociarte. O sea, si me asocio, ¿cuáles van a ser todos los beneficios? Es que hay que pagar la cuota, hay que pagar lo que hay que pagar, pero te va a dar ese tipo de beneficios, ¿no? Hay que Ujú. tener la concientización de mejorar tus prácticas productivas y que esas prácticas productivas te van a llevar a ser rentables. Entonces, ese potencial de todos estos productores pequeños, la verdad es que creo que a veces lo que nos falta es porque difundimos nosotros, por ejemplo, como banca de desarrollo mucho, ¿no? Pero lo que nos falta es acercarnos a esos canales, de Ujú. verdad acercarnos a esos canales y así como haces tu plan, porque también por supuesto que los productores planean sus producción, sí, la Ujú. producción de sus cultivos. También planea decir, bueno, ¿cómo lo voy, con quién me voy a asesorar? ¿Cómo me voy a asesorar? ¿No? Jalarse, integrarse. ¿No? Sí, es algo, no es complejo, simplemente es que te acerques a donde está la información. Y ahorita hay muchísima información en todos lados. Hay, como decíamos hace rato, hay mucho intermediario financiero que está surgiendo, hasta en la parte digital, tú les has Ujú. entrevistado. Hay intermediarios financieros que son ¿no? Te metes, ya tienes Sí. una calificación de crédito parametrizado, cumple, a veces hasta con mayores o menores requisitos, ¿no? Y va para adelante. Y la industria, la tendencia actual de la industria también está enfocando más hacia la asociación y hacia el acceso a educación, ¿no? Porque algo que no es tan reciente, pero sí es reciente en el sentido de que tanta comunicación se está dando, es que, por ejemplo, las certificaciones ahora están ofreciendo certificaciones en grupo para asociaciones y cooperativas. Entonces, la cooperativa es la que paga la asociación y se entrega un cierto número de certificaciones, la cooperativa es la que paga la certificación y se entrega un cierto número de certificaciones a los miembros de la cooperativa. Entonces es un solo grupo. Por ejemplo, la GAP es lo que hace eso. ¿No? Ujú. Entonces estamos hablando que en vez de tener que estar pagando esas auditorías anuales gigantescas, en vez de tener que estar pagando la recertificación y todo eso, y el acceso a la educación para poder saber cómo certificarse, se hace todo a través de la cooperativa, es un solo pago que se paga entre todos y terminan con acceso a otro tipo de mercado que específicamente está buscando esta certificación, ¿no? Que estamos hablando de mercados de valor. No, y Wow. no solamente eso, te integras a una cooperativa y en la misma cooperativa hay quien te va a decir cómo integrar tu expediente de crédito. Hay quien te va a Claro. decir cómo llevar tus cuentas. Hay quien te va a apoyar en la parte financiera como productor. Entonces tiene muchísimas ventajas hacer comunidad, como decías. La asociación cooperativa. Ya me gustaría, Tono, ojalá, y te la voy a poner así en perspectiva, a la presidenta de la Asociación de Cooperativas de México, para que platiques con ella. Y si Ujú. me invitan, yo ahí me pongo también de chismosa a platicar con ella, porque hace Claro. tiempo que quiero platicar con ella, y que te cuente a mi amigo Juan Pablo de León, que es también un cooperativista de primera, y que te platiquen cómo ha venido creciendo en estos años el sector cooperativo y cómo el sector cooperativo es de los sectores que más capacidad tiene para jalar pequeños productores, para Exacto. ayudarlos a hacer un historial Ujú. crediticio y después incluso hasta para pasar a créditos más grandes para un banco, con mejor calificación crediticia. Pues Ujú. el sector Claro. cooperativo es un sector muy importante en México, ha crecido mucho. Nosotros incluso, hablando de la parte de FIRA, como institución FIRA acreditado, ha incrementado muchísimo el apoyo al sector cooperativo. Hoy conforman una red de intermediarios financieros muy importante para FIRA y para el país. Entonces, saben que yo creo que algo que sería padrísimo es que pudiéramos hablar de asociatividad Ujú. con estas dos grandes personalidades, ¿no? La presidenta del sector cooperativo Estaría y un impresionante. cooperativista de ley de CEPA, que te va a decir, bueno, pues así ha sido la historia del cooperativismo en Pero es México. que también sé Uh-huh. si yo he encontrado, sí ha habido casos de cooperativas que han quebrado muy feo, pero hay casos muy interesantes y muy exitosos y muy robustos de cooperativas que han sido muy, muy, muy buenas. Y yo creo que
La verdad es, en este episodio veníamos por plata y sacamos diamante. Ah, Sí, me gustó mucho, me llama mucha atención todo lo que estamos platicando. Sé que hay mucho que hablar, ya llevamos un ratote y no contamos el tema, pero sí nos apasiona a los tres este tema. Ujú. Y como les digo, o sea, lo que planteamos aparte del tema agroclimático, también planteamos el tema de comparatividad. uh, Y esto está muy interesante porque los retos que vienen en un futuro y muy fuertes para el sector primario y secundario y terciario es enfrentar todos estos nuevos retos del clima, de los nuevos mercados, de los aranceles, de la estabilidad del mercado y la asociatividad y cooperativismo va a ser es una gran ayuda. Y para aquellos que tienen una idea de empezar a trabajar, los chavos que quieren trabajar en un agronegocio o un servicio, empecemos a ver asociatividad. Y hay muchos grupitos que conozco que empezamos por ahí, desde crear un grupo de WhatsApp, así de simple, hasta crear toda una infraestructura legal, cooperativa, productiva, exportadora, empiezan desde ahí. O sea, empecemos desde eso y empecemos a pensar en nuestros amigos. De veras, hasta un saludo para todos los agrostars, que también sin ellos nosotros no seríamos cooperativa De de comunicadores. medios. de comunicadores, ¿no? Entonces, pues vamos cerrando, ¿te parece ese sí? Dejamos sus puntos finales, ¿les parece? Claro. Bueno, pues creo que, como bien dices, empezamos hablando acerca de cómo podíamos acotar los conceptos de los sectores, ¿no? Y decir que, bueno, en el sector de los alimentos, en el sector agroalimentario, la cadena es bastante grande, ¿no? Desde la producción primaria, la secundaria y los servicios, que sí, que por supuesto que es posible dar el salto del productor primario hacia el sector secundario y de ser un agroindustrial, por supuesto que es posible. Lo principal es tener una cultura financiera, un registro que te permita al paso del tiempo ir creciendo. La verdad es que no hay quien crezca sin crédito. Cualquier productor para pasar a la parte de la transformación, para hacer un producto, necesita crédito, no hay de otra manera. Entonces, una parte muy importante es que sí, que es posible, que se puede hacer, que hay que acercarse a los canales, que hay que perderle el miedo al intermediario financiero, hay que perder el miedo de decir, yo no debo nada. No, sí debe, qué bueno, que debas, pero que estés creciendo. O sea, que ese dinero del crédito te haga saber que estás creciendo, ¿no? Y también que Perder, los financieros se pongan las pilas para ayudar a la raza, ¿no? Hay que mejor que les ayude, no se pongan tan pesados. Pues hay de todo, pues es lo que te digo, es que también hay muchísimas, es como de todo, hay muchísimas opciones en el mercado. Pues lo que te decía, simplemente microfinancieras hay cualquier cantidad, el sector de Sofome está en pleno crecimiento. El año pasado hicimos bueno, a través de FIRA se hizo un esquema estructurado para Ujú, conjuntar 4 Sofomes ujú, que recibieron recursos del mercado inversionista y que ahorita tienen dinero para poder canalizar a un gran número de productores o vamos a lo mismo, que tengan la capacidad de demostrar que pueden pagar. ujú. Entonces, yo concluiría a lo mejor con esta parte, ¿no? El crédito es una palanca del desarrollo, no es que sea, es una palanca del desarrollo y habrá que aprovecharla en ese sentido, con mejor cultura financiera, acercándose a los intermediarios financieros y Ujú. generando desarrollando hábitos de cultura financiera, ¿no? Ok, perfecto. Pues no se diga más, Raider, ¿cómo ves? Cerramos. Cerramos. Bastante bien en el episodio, muy, muy padre, Ceci, tenerte aquí. Podemos hablar, creo que 2 horas más. Seguimos. Nos encanta tenerte aquí. Yo aprendo mucho con Ceci, se me regaña. Eso no es así. No te regaño, no, digo, toda, ¿dónde que Así es, dijiste ya esa sabes cómo parte? es todo, ya sabes cómo está. Sí, Sí, de sí, por sí no, que por eso no, caramba. fíjate que voy a hacer un poquito de un paréntesis ahorita. Esta temporada yo he recibido mucha gente criticándonos y eso es muy bueno porque nos están escuchando. Ajá. O sea, no, es que Órale. tú dijiste esto, no, completamente de acuerdo. Ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún derecho de réplica, no deben Caus- comunicarse y los ponemos aquí de acuerdo. Causando polémica, Sí, el está padre, agronauta está padre. causando polémica. Padre. Esperemos que sean polémicas que están bien fundamentadas y no que andamos diciendo puras cosas falsas ahí por el mundo. Ah, ya Bueno, sabes que
Que nos Para todo corrijan, y- que nos corrijan, Que no no, importa, exactamente, que para nos aprender, para corrijan. aprender. Todos aprendemos en ese sentido, pero ahora a ver que sí, sí me gustaría mucho poner en perspectiva a una persona especializada que hablara sobre cooperativismo, porque es un sector muy padre, un sector en constante crecimiento y un sector que va a canalizar mucho crédito para nuestros productores. Ya lo está haciendo. Sí, aparte es una muy gran área de oportunidad para todo lo que viene en el futuro, de los Claro. productores que sepan que asociándose, que trabajando en cooperativas es una gran opción para crecer. Y si no hay, pues se puede crear. O sea, es pensar. Y como Y, digo, yo digo, desde un grupo de WhatsApp hasta, dale, vamos para arriba, a ver qué pasa allá. y la verdad es que están en el país de las cooperativas, ¿no? Porque Sí. el sistema cooperativo en México ha sido estudiado por universidades de las cooperativas en México, ya sea pesquera, ya sean agrícolas, ha sido estudiado por universidades del mundo porque funcionan como sistemas de autogobernanza. Ujú. Entonces, Exacto. muy, muy interesante. Han sido muy apoyadas y entonces están en el país donde va a haber muchísimo conocimiento tradicional, bueno, un montón de conocimiento de cómo empezar un movimiento de cooperativa. Si hacemos ahí juntos uno de cooperativa, les prometo que la próxima vez les traigo cifras del Estaría muy crecimiento que ha bueno. tenido ¿No? en fondeo y financiamiento y apoyo para el sector. De verdad ha crecido de Estaría una manera muy bien. impresionante. Perfecto. Pues no se diga más, Héctor. Ceci, muchas gracias por este gran episodio. Es un placer grabar con ustedes. La pasé muy bien, aprendí mucho, como siempre. Y pues son tiempos que están cambiando, como diría Bob Dylan. Así es que muchas gracias. Sí, Saludos a todos. Y ya sabes, no, denle like, compártanlo. Y si tienen derecho de réplica, no duden en pellizcaros las costillas. Por supuesto, claro que sí, todos. Saludos. Mucho gusto. Igualmente, saludos. gracias.